yo creo que ya hablando desde la parte personal, había un grupito de ciertos periodistas que se dedicaron de alguna u otra forma a hacerme la vida imposible. Y pues bueno, no, ya eso habla pues de cómo es el ambiente dentro de, porque hay muchas personas que yo hoy te puedo mencionar, que la verdad prefiero no decirlo, pero hay mucha gente que trabaja allá y lo vas a ver, que pasan al lado tuyo y nunca te van a saludar. Señor Felipe Sierra, Pipe Sierra, bienvenido aquí en Ike.com. Bueno, para nosotros de verdad es un verdadero placer que esté acá con nosotros para conversar de fútbol, periodismo, bueno, y un montón de cosas más. Pipe, ¿cómo estamos? Bueno, bien, Andrés, muchas gracias a ti, aquí en Ike, por esta invitación. Muy feliz de poder compartir después de quererlo hacer hace bastante tiempo, pero bueno, es un placer y dispuesto a responder todas las preguntas. Bueno, Pipe, eso es lo importante. Bueno, Pipe, me gustaría también que empezáramos esta entrevista preguntándote quién es Pipe Sierra, cuáles son los orígenes de Pipe. Bueno, yo soy periodista y comunicador social, me gradué de la Universidad de La Sabana, nací en Bogotá, viví mi niñez en Bogotá y después por cuestiones del trabajo y de la vida de mis papás, mi adolescencia fue en Chía. Allá crecí, estudié en La Sabana, entonces me quedaba muy cerca y ya soy un aficionado a los deportes desde muy chiquito. Mi abuelo era comentarista de fútbol, periodista deportivo en Santa Marta. Él trabajó con Jorge Eliezer Torres en Santa Marta. Es Joaquín Sierra Silva, mucha gente no lo sabe, pero quizá no tanto por él, pero sí por la afición que él le generó a mi papá. Generé mucho vínculo también hacia los deportes, carreras de Fórmula 1, pero sobre todo fútbol internacional. Y desde muy chiquito, 9 años, quería estudiar, quería ser periodista deportivo y gracias a Dios hoy puedo decir que cumplí ese sueño. Bueno, Pipe, pues digamos que normalmente quienes están en el periodismo deportivo son futbolistas frustrados, ciclistas frustrados. Usted nunca tuvo como ese gustico por practicar el deporte, sino que usted siempre tuvo claro que quería ser periodista deportivo. Sí, siempre quise ser periodista deportivo. De todas maneras, sí creo que más por insistencia de mis papás en algún punto estuve en la academia, Sí. que era pues el equipo de Compensar que antes tenía, creo que su equipo en la segunda división. Lo intenté, igual no, pues no se dio. Y en el colegio jugué mucho voleibol. Mucho, llegué a ser capitán de la selección del Colegio San Viator, que fue donde yo estudié, pero nunca me gustó, lo hacía bien, pero nunca me gustaba, no me apasionaba y decidí ya alejarme del voleibol y dedicarme 100% a cultivar, incluso desde el colegio, como una carrera periodística. Hubo de pronto algunas voces que dijeran, venga, el periodismo no tanto, el periodismo de pronto es una carrera que requiere muchos esfuerzos, si la logra pues hay grandes retribuciones, pero es una carrera de muchos sacrificios. ¿Hubo alguien que de pronto le dijo, por allá no se vaya? Pues yo creo que sí, hubo gente que me dijo de pronto no hágalo del periodismo, pero de verdad ni siquiera me acuerdo quiénes fueron, porque mi familia siempre me apoyó, yo creo que también mi papá porque pues sabía lo que significaba una carrera en el periodismo, porque su papá fue periodista toda la vida, y entonces nunca le paré bolas a esos comentarios quizá negativos o que a uno le dicen como eso no da plata, y pues sí, al principio de pronto puede que no dé plata o que sea una carrera muy difícil, pero no, nunca le paré bola, siempre quise luchar por ese sueño y gracias a Dios de verdad siento que se han dado todas las cosas para que pues hoy pueda decir que cumplo ese sueño. Bueno, usted, mejor dicho, detrás de cámara se ve como una persona muy disciplinada, muy juiciosa y demás. ¿Cómo era Pipe en el colegio, en la universidad? ¿Le dio muchos dolores de cabeza a sus padres o más bien siempre fue centradito? Creo que nunca me han hecho esa pregunta y quienes me conocen a lo mejor saben que juego mucho con eso o hago muchos chistes con respecto a, porque a mí me echaron de 2 colegios, me echaron del San Viator por indisciplina y también me echaron de un colegio en Chía. Y creo que ya después, a mí me echan, creo que en noveno, y en décimo, ya en décimo y 11, ya como que mi cabeza cambia, me vuelvo una persona más juiciosa. Y creo que hace parte también del crecimiento de un niño y de su juventud y de muchos cambios que tiene en la vida. Pero sí, fui muy indisciplinado, copiarse de exámenes, hacer cosas que a lo mejor no estaban permitidas dentro de ciertos espectros que manejaban los colegios, pelearme con compañeros, esas cosas, sí pasó y
Y bueno, creo que son cosas que sirven para que uno pueda llegar a formarse como persona, sobre todo. Pero digamos, ese cambio de mentalidad que usted dice fue a partir, digamos, del echado o hubo un suceso que usted dijo, pucha, ya aquí tengo que parar o qué recuerda de eso. No, creo que cuando a mí me terminan echando del segundo colegio, al ver la respuesta de mis papás, que fue una respuesta no de rabia, sino como de dolor, eso me hizo entender, no sé, yo tenía 14, 15 años, que lo que estaba haciendo quizá no era lo correcto y tenía que cambiar ciertas actitudes y desde ahí en adelante ningún problema le causó a mis papás. En la universidad ya No, en la universidad centrado. sí, súper bien. Creo que perdí una materia y ni siquiera por desjuiciado, sino por a lo mejor ciertas cosas que pasaron en la materia, que pues, hay materias difíciles, pero ya de resto nunca más le generé ningún tipo de problemas a mis papás. Pipe, usted como una persona que ya lo ha vivido, ¿qué tan bueno es ser periodista deportivo en Colombia? Pues creo que es muy difícil llegar a ser periodista deportivo, primero porque hay pocos medios de comunicación y también porque se genera un ambiente muy feo dentro de los propios periodistas deportivos, porque sobre todo a generaciones anteriores no les gusta que las nuevas generaciones tengan procederes diferentes. Entonces yo siento que, y seguro de esto lo vamos a hablar más adelante, pero hay algo que choca mucho en las generaciones anteriores del periodismo deportivo y es que por las redes sociales y su exposición, hoy día muchos periodistas jóvenes tienen una repercusión muy grande. Entonces, hay periodistas que llevan 30 años trabajando para una cadena radial, que pues yo creo que es el medio más antiguo del mundo y bueno, aparte del periódico. Pero estos periodistas pues se esfuerzan toda la vida, han llegado a muchas personas y tienen una audiencia que no es tan grande como una persona podría tenerlas hoy en redes sociales. Y la exposición que tienen en redes sociales pues es mucho mayor a la que tienen ellos en sus medios tradicionales. Incluso yo podría decir que programas top de hoy ESPN o Win Sports no son tan vistos ni tan escuchados o una noticia que den en estos espacios no es tan vista o tan escuchada como una noticia que se puede dar a través de las redes sociales. Hablo en particular de Instagram y ex, antes Twitter. Okay. Bueno, Pipe, que aquí me gustaría que desmenuzáramos un poco su trayectoria. Bueno, usted estudió comunicación social, me gustaría que desmenuzáramos un poco el tema de su experiencia, dónde hizo sus prácticas, cuáles fueron como sus primeras experiencias también en el periodismo hasta hoy en día. Bueno, yo desde la universidad, incluso desde el colegio, tenía una cuenta de aficionados del Chelsea, porque pues es mi equipo, no tengo otro equipo, es el único equipo. Pero a raíz de eso empecé a generar muchas cosas, a que me mencionaran en partidos, bueno, a generar una base de datos, de contactos, de periodistas, amigos o aliados. Y después en la universidad empiezo a entender muchas cosas. Escribía con horrible ortografía cuando estaba en el colegio, ya en la universidad ese tema cambió. Pero mis primeros pasos en el periodismo, más allá de los medios de la universidad, que a uno le dan como la posibilidad, fue para portales internacionales que a uno lo podían contratar como freelance, entonces ahí empecé como a generar mis primeras ganancias. Después el primer trabajo importante que tuve fue ser corresponsal aquí en Colombia de la situación del accidente de Chapecoense para BBC World Service, que es la emisora de BBC. Y ese fue, pues no sé, fueron 4 o 5 días donde constantemente era el reportero de ellos aquí. Y me contactaron porque tenía un productor, amigo conocido, que me seguía por las noticias que yo entregaba del Chelsea. Entonces, de esta manera fue como esa primera gran exposición que tuve en los medios de comunicación. Después de eso, creo que ya era mi último semestre, termino mis clases y empiezo mi práctica. Fue, la verdad, no tan difícil porque la universidad ayuda mucho. Entré a Caracol Radio y particularmente mi primer trabajo fue en W Radio. Ahí mi misión era ser el productor de un programa que se llamaba Deportes W, que iba de 2 a 4 en principio, ya después cambió de horario de 3 a 5 y esto se acaba meses después de que yo salgo de la W. En la W trabaja con nosotros Daniel Pérez. Daniel empieza su proyecto de noticiero, él ya era el director en Win Sports y necesita un productor, me llama, las condiciones eran mejores y ahí estuve en Win 4 años hasta hace un mes más o menos.
Bueno, Pipe, ¿se considera usted un afortunado del periodismo? Porque, digamos, lo hablábamos ahorita detrás de cámaras, que, pucha, el mundo del periodismo deportivo, el periodismo deportivo es muy competitivo, el periodismo deportivo más aún, y son muchos los que de verdad se inscriben en una universidad con la ilusión de ser periodistas deportivos, pero ya cuando llega el momento de ejercer son pocos los que en realidad lo pueden hacer. ¿Se considera usted un afortunado en ese sentido que su experiencia misma lo ha llevado hacia ese camino? Sí, sí, sin duda, porque conozco muchos amigos que a lo mejor tenían el sueño conmigo y estudiaron desde primer semestre hasta el último tratando de llegar a ese sueño y hoy están haciendo otras cosas, primero porque a lo mejor no se les dieron las oportunidades o segundo porque entraron pero se dieron cuenta que es muy difícil a lo mejor haber pagado, no sé, una carrera, lo digo por mi última experiencia en Win, una carrera de 14 millones cada semestre, son 8 semestres, en algunos 9, en otros 10, pero pagar 14 o 10 millones dependiendo de la universidad y llegar a ganarte el mínimo, porque así lo viví, así es la experiencia, por ejemplo, en medios como Win Sports, que su primer salario es ese, entonces es un choque muy duro y creo que no es nada fácil, entonces muchos han dejado ese sueño porque pues tienen otras prioridades en su vida. Pero sí, más que afortunado, yo creo que le doy gracias a Dios porque ha puesto muchas cosas en mi camino para que hoy cumpla mi sueño y, y pueda decir que soy periodista deportivo. Bueno, usted ya nos adelantaba que fue Daniel Pérez el que le abrió la puerta para llegar a Win, pero ¿cómo recuerda ese momento? ¿Cómo recuerda esa primera posibilidad de llegar al canal? Sí, pues Win abre su canal premium, entonces básicamente se contrató el doble de personal que existía porque iban a manejar 2 canales a partir del momento y empezaron a manejar cosas que yo no sé si estaban bien, pero eso ayudó a que me contrataran y es hacer muchos programas tanto para la señal tradicional como para la señal premium. Entonces, gracias a eso, pues a mí me contratan como productor. Ese fue mi primer cargo, productor junior se llamaba. Okay. Y en los 4 años a mí me ascienden 3 veces. Mi último cargo fue coordinador de producción de noticias y hacía cosas de presentación dentro del canal. Pero para responder ya como recuerdo, no, pues Daniel me llama, me dice que tiene esa posibilidad, que le gustaría contar conmigo, que lo analice. Y lo gracioso es que mi jefe en la W, Andrés Torres, y Daniel se conocían, trabajamos juntos en la W. Yo fui alumno de Daniel, entonces él conocía muchas cosas de mí y pues nada, la decisión finalmente estaba en mis manos de saber si quería seguir o no. Ellos me dieron también como un fin de semana para pensarlo, hablarlo con mi familia, en ese momento mi novia, y analizar esos pros, esos contras, y tomé la decisión como para cambiar un poco de aires después de los 3 años que estuve en la W y cambiar ya y llegar a Win. ¿Cómo es el ambiente en Win? Es algo de lo que muchos se hablan, que no, que hay una guerra de egos. ¿Cómo es el ambiente en Win? ¿Usted que lo vivió? Pues el ambiente, por lo menos en la franja en la que yo estaba, creo que es perfecto, es una amistad, es muy bueno, pero hay muchas diferencias marcadas en las diferentes franjas y entre talentos y la parte de producción. Entonces siento que no hay casi tanta interacción entre estas dos. Más allá de que hay espacios o hay ambientes, pues no se genera tanta interacción, tanto en ese sentido. Y yo creo que ya hablando desde la parte personal, había un grupito de ciertos periodistas que se dedicaron de alguna u otra forma a hacerme la vida imposible. Y pues bueno, no, ya eso habla pues de cómo es el ambiente dentro de, porque hay muchas personas que yo hoy te puedo mencionar, que la verdad prefiero no decirlo, pero hay mucha gente que trabaja allá y lo vas a ver, que pasan al lado tuyo y nunca te van a saludar porque haces parte como de la producción. Si fueras un talento seguramente se paran a saludarte, a hablarte, a decirte muchas cosas, pero cuando hay talentos de verdad de peso que ni siquiera saludan, pasan al lado tuyo, es un choque muy fuerte y yo creo que ahí uno empieza a ver ciertas actitudes pues de personas que lastimosamente pasan, así como hay otros que son muy amables, muy afables, cariñosos en el buen sentido de preocuparse por ti o por qué haces o entablar un diálogo, una conversación. Hay muchos también y yo diría que son la mayoría de estos talentos que se le llama, pero sí hay una división muy grande entre los talentos que a veces simplemente van a trabajar 2 horas al día en sus programas
Hay otros que sí tienen mucho más trabajo, pero sí hay una diferencia muy grande. No lo voy a poner en aprietos diciéndole cuáles son de pronto esos talentos que no, pero cuáles de pronto son esos talentos que sí, que usted venga, comportan chévere con el equipo de producción. ¿A quiénes destacaría usted de pronto? Son varios, yo diría Lilian Salazar, Samuel Vargas, Alejandra Romero, los presentadores de noticias, Juan Pablo Coronado, Carlos Zapata, Miguel Cote, Sergio Llamas, Camilo Bernal, son muchos los talentos que de verdad como que tratan de esa interacción. Javier Fernández, por ejemplo, es una gran persona, narradores como Carlos Gómez, o sea, de verdad son muchos, igual hay muchos talentos en Win, pero sí son muchos. Eduardo Luis, por ejemplo, me parece que es una gran persona, o sea, él no importa quién, siempre te va a dar un saludo, igual que Jessica Bor, que son muchas las personas de verdad que a lo mejor se me quedan. Pero sí yo creo que son la mayoría de las personas que son más amables, a otros que sí, simplemente pues es mejor tener de lejos. Bueno, sin duda usted también ahorita al inicio de la entrevista hablaba también de la importancia que están teniendo las redes sociales y el impacto que están teniendo también al momento de dar una noticia como tal. ¿Cree que de pronto en ese grupito que no estamos mencionando nombres les puede llegar a incomodar de pronto que usted diera esas noticias, que estuviera teniendo ese protagonismo que estaba teniendo a través de las redes sociales? Sí, yo creo que hay mucho inconformismo sobre todo la antigua generación, porque pues a lo mejor eran todos muy cercanos, muy amigos, no sé, pero yo he hecho algo que igual no considero que lo deba cambiar ni que cambiaré, pero hay algo que sí me he caracterizado y es averiguar siempre todo tipo de información que incluso entregan otros colegas, y esto a lo mejor no les gusta a muchos, en el sentido de si alguien está diciendo que X jugador va a ir a tal equipo, pues yo lo mínimo que tengo que hacer como periodista es verificar si esa información es cierta o no. Y a lo mejor el término de verificar en el mundo es extraño, pero es que aquí en Colombia se vende demasiado humo con respecto a ciertos negocios o contrataciones. Entonces, a lo mejor muchas noticias que dan otros colegas son ciertas, pero hay otros que de verdad se han dedicado en su historia a decir cosas que no son, y la gente termina creyendo, y creer ese tipo de cosas o hacerle creer a la gente ese tipo de cosas daña negociaciones, daña personas, porque no se dice la verdad, no se cuenta realmente lo que está sucediendo detrás de. Entonces, decir que una información que dio un colega es errónea o es una verdad a medias, a lo mejor genera incomodidades. Pero bueno, ya el hecho de generar bullying y de unirse simplemente para tirar hate, pues no sé, me parece demasiado inmaduro de personas que tienen 40, 50 años y pues hacen parte del canal, pero bueno, allá ellos. ¿En qué momento se dio cuenta que a partir de todo este tema de fichajes su vida o su realidad profesional estaba cambiando en términos de impacto y demás? Pues a mí siempre me gustó el tema de las transferencias, siempre me dediqué mucho a estudiar cómo funcionaban, sobre todo una serie de periodistas en Milán que se inventaron el calciomercato, porque antes a lo mejor este tipo de noticias de una contratación a otra no era un eje principal en el periodismo deportivo, pero ellos se dedicaron a eso. Entonces hablo del padre de todo de esta globalización del mercado de fichajes, Gianluca Di Marzio, como él a través de casi que una escuela con varios alumnos que tenía, Mateo Moreto, Fabricio Romano, que hizo parte de esa escuela que tenía él, pues se dedicaron en Milán, que creo que es el centro de grandes operaciones de incluso Europa, de muchas transferencias, porque muchos agentes trabajan ahí y viven ahí, pues cómo era el proceder de cubrir. Entonces, antes de ingresar en el fútbol colombiano, me adentré en ese mundo y entendí cómo funcionaba operación, qué era una cláusula de rescisión, tal. Yo ya estaba trabajando en Win, tenía mi cuenta personal donde daba noticias, cosas de las que me enteraba, y entendí que también una forma muy fácil, esto fue en la W, de llegarle a los jugadores era a través de principalmente sus representantes para poder entrevistarlos, después de los directivos y casi que de última los jefes de prensa, porque en la W yo buscaba entrevistas. Entonces en Win llega la pandemia y digo, bueno, hay que hacer algo.
y hace 3 años, más o menos en junio, tomo la decisión de abrir mi cuenta. La anterior había sido baneada por haber subido la canción del Mundial de 2018. Una cosa absurda, pero bueno, esa cuenta me la cerraron y yo empiezo con esta y empiezo a tener una repercusión muy grande que tiene su boom cuando doy la noticia del fichaje de Luis Díaz al Liverpool. Pero me di cuenta que las redes sociales, o que un hincha más bien, a través de las redes sociales celebra después de los goles, lo que más celebra es la firma de un jugador o la salida si no le gusta X jugador. Digamos que para tener el impacto que usted pues ha tenido, sin duda, pues digamos, cualquiera podría tener, digamos, el acceso a trinar una información, pero pues es difícil lograr un alcance. ¿Hubo de pronto alguien que lo ayudó a masificar o cómo obtuvo esa credibilidad? ¿Cuál cree de pronto que fue la clave en ese sentido para lograr ser como tan masivo? Yo creo que llegué en el momento perfecto, porque los algoritmos de Twitter, en el momento en el que yo ingreso a este mundo a dar noticias, información, hace que a ti te importa algo tanto que de alguna u otra forma te lo van a mostrar de primero. Okay. Entonces, más que alguna persona, porque sí hubo mucha gente que me ayudó, o que me daba retweet, o muchas otras cosas, apoyando, comentando, que sí ayudaron. Siento que lo que más ayudó fue el algoritmo en el momento en el que yo ingresé. Porque a lo mejor antes, y yo que conozco Twitter desde hace mucho, bueno, ahora X, me di cuenta que si a ti alguien fuerte te daba retweet, era la única manera en la que ibas a ser conocido. Pero además la gente empezó a creer y a confiar. Entonces sabían que si yo daba una noticia era pues cierta, o lo que yo estaba contando era la verdad. Y eso yo creo que es lo más importante, porque la gente cuando confía te apoya, te da retweets, te da like, comenta, y eso hace que pues generalmente esas noticias tengan una repercusión mucho más grande que otras. A tal punto que hay muchos periodistas que yo conozco, no sé, tienen 300, 400 seguidores, pero si tienen una muy buena fuente, esas noticias ya hoy replican mucho más, porque si hay X periodista que es hincha del Deportivo Independiente Medellín, de una vez le va a llegar esa noticia que ha tenido repercusión en sus seguidores. Okay. Y eso hace que tenga pues más réplicas y más interacciones. Bueno, también es todo un tema de preparación y conocer muy bien el algoritmo y demás, ¿no? Sí, pero no es que yo haya estudiado el algoritmo ni nada, No. simplemente quise empezar a hacer algo que aquí yo creo que no se hacía, o no se hacía bien, y quise ser, siempre me propuse en la cabeza de ser el periodista número 1 de fichajes en Colombia. O sea, que ese sea como el recordatorio de la gente. Igual no me he dedicado solo a dar fichajes. Por ejemplo, creo que la noticia más top que he dado de no fichajes es la llegada de Alianza a Valledupar e irse a Barranca Bermeja, que eso fue una cosa internacional incluso. Pero sí, creo que ese ha sido un muy buen recorrido. Bueno, para usted, ¿qué representa que justamente en esa búsqueda de inmiscuirse y de entrar en el mundo de los fichajes y de incluso meter esa cultura en el deporte colombiano, lo comparen con un periodista como Fabricio Romano y que le digan Pipe Sierra, el Fabricio Romano colombiano? ¿Para usted qué representa eso? Sí, el Fabricio criollo. Criado a punta de changua, dicen. Pero no, pues no me genera ningún tipo, digamos, hay gente que no le gusta, pero pues para muchos él es el número 1. Para mí es una persona que tiene muchísimo conocimiento. He hablado con él, he compartido informaciones con él. Y él lo ha compartido incluso también a usted, ¿no? Sí, con temas de Luis él Díaz. Etiquetado en noticias. Lo de Muñoz también creo que compartieron, ¿no? Compartimos noticias de Lerma cuando llegó a Crystal Palace, de un tema de Luis Díaz cuando se hablaba de su posible salida, de Davinson Sánchez, de James cuando llegó a Qatar. Entonces, sí, hemos hablado mucho, habla español muy bien, y no me molesta que hagan ese tipo de comparaciones, porque para la gente él es el número 1 y está muy bien. Pero sí es bonito como que la gente sepa que también hay alguien aquí en Colombia que hace ese trabajo. Así como en Argentina está César Luis Merlo, que también lo hace en México y es el número 1 para mí en nuestro continente. Bueno, ya ahorita hablábamos del tema de Alianza, hablábamos del tema de Luis Díaz. ¿Cuál es la primicia que como que más orgullo le ha generado? Y dice, pucha, esta fue luchada, esta fue y tuvo un impacto. ¿Cuál fue? Yo creo que la de Luis Díaz. La de Luis Díaz porque la trabajé durante, no sé, 6 meses, porque sabía que habían situaciones que estaban ocurriendo, solo que hay muchas cosas que uno no puede contar. Incluso yo hoy podría decir que es más la información que tengo y no puedo dar que la información que puedo dar. Pero bueno, eso hace parte de la dinámica
cosas que incluso por seguridad personal uno no cuenta, pero sabe, y de cosas de las que uno se termina enterando. Pero yo creo que la de Luis Díaz y por dos cosas en particular. Uno, porque sabía que era lo que iba a pasar, y la idea del fichaje de Luis Díaz es que se diera en verano, no en enero, y finalmente termina dándose en enero porque el Tottenham quería arrebatar esa operación y por los mismos números Liverpool termina cerrando el negocio. El que iba a querer o el que quería hacer el negocio de Tottenham era Jorge Méndez. Y si Jorge Méndez lograba que Luis Díaz llegara al Tottenham, iba a firmarlo como representado. Entonces también había ciertos intereses moviéndose, pero el Liverpool a través de Jürgen Klopp dijo, bueno, esta operación que la teníamos pactada para hacerla en verano, hagámosla de una vez. Luis Díaz es un jugador que me gusta mucho y lo hizo. Yo estaba tanto de toda esta situación, comuniqué la oferta del Tottenham y a las 2 horas comuniqué que ya estaba cerrado el negocio con el Liverpool. Y eso fue como a las 7 de la noche. Después me conecto a un space que me invita un hincha del Liverpool y tuvo demasiada gente, no sé, 3.000 personas conectadas a las 2 de la mañana en Liverpool. Y a los 2 días, creo que estaban aquí en Colombia, habían jugado en Barranquilla, después Colombia viaja a Argentina, la delegación del Liverpool viaja a Argentina a hacerle los exámenes médicos y a hacer la firma porque ya era el deadline day de Luis Díaz, quedaban como 2 días para cerrarse, y cuando Luis Díaz se regresara a Europa ya se iba a cerrar el mercado, entonces tenían que hacerlo rápido. Y a las 2 de la mañana yo estaba muy emocionado por todas las interacciones que esto había generado, incluso estaba tuiteando en inglés porque sabía que ya la repercusión era masiva. Me llega un mensaje anónimo de alguien que no sé por qué sabía que yo estaba atrás de esto, y yo publico la foto de le Luis cayó Díaz, ahí. exacto, haciéndose exámenes médicos y la foto con la camiseta del Liverpool. Entonces yo vi quiénes estaban, vi dónde era y dije, esa foto es real, y la tuiteé. Esa foto tiene como 10 millones de reproducciones o de visualizaciones, mejor. Creo que es el tweet más visto que tengo. Y ha habido así otras noticias como la de John Jader Durán, que sabía que el fichaje se cerró a las 12 de la noche y lo iban a anunciar a las 8:30, yo lo publico a las 8 de la mañana. Lo de Oscar Cortés, que varios colegas salieron a desmentir que no iba al Lens y finalmente sí se dio. Esas son, yo creo que las noticias más fuertes que he podido contar, ese boom que han tenido. Y le hago la pregunta a la inversa, de pronto una información que haya dado y que por cosas de la vida, porque las negociaciones son así caprichosas, se pueden caer en cualquier momento, que no se haya dado y que usted diga le dieron un palo, quizás está injustificado por ese tema. Pues hay varias, pero no sé, por ejemplo, que Wilker Fariñez perdiera o no perdiera, porque él no pierde los exámenes médicos con Nacional, pero que Wilker finalmente no llegara a Nacional porque se demoraba 2 meses en recuperarse y no la semana que necesitaba Atlético Nacional. Hubo gente que me criticó mucho por eso, pero te cambio la pregunta y te voy a contar quizá un error que cometí, porque creo que ha sido el error más grande que he cometido en esto. Y es que cuando se habló de la negociación de Teófilo al Junior, yo averiguo, le pregunto a alguien del lado de Teo y me cuenta todo. Me dice que ya Junior le ha hecho una oferta y me cuentan después del lado de Junior, un alto dirigente de Barranquilla, me cuenta toda la situación y me dice, esto es lo que está pasando, vamos a hacer la oferta es de tal. Lo que yo no sabía, y quizá esto lo hice más por desconocimiento y fue mi error, es contar que era una oferta del Junior hacia Teófilo, cuando en realidad era la oferta de este dirigente hacia Teófilo para después querer convencer a toda su familia, que de resto todos estaban en contra de. Entonces, el no tener el control de muchas negociaciones hace que este tipo de cosas pasen. Cuando yo doy un fichaje casi que por cerrado, me tengo que asegurar, y eso ya es algo que yo hago mental, que tengo el control de la información, es decir, que sé si esta persona no me puede responder porque perdió los exámenes médicos, por ejemplo, o porque a la hora de firmar cambiaron las condiciones, que pasa y pasa mucho, pues tengo que tener ese control de la información para decir está hecho y hasta qué punto. Entonces tratar de contar todos los detalles de muchas cosas, y si no tengo la información, si no tengo confirmaciones de parte y parte, pues lanzar la información que tenga nada más, y tratar de dejar por supuesto un espacio al aire, porque hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de muchos fichajes que yo sé que están firmados, contratos firmados ya con tiquetes en mano y que finalmente no se terminan dando. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, de hoy.
Carlos Emiro Garcés se iba a ir a préstamo a Los Ángeles Galaxy, lo di como exclusiva, lo anunciaron ya la semana pasada o hace 2 semanas y anunciaron que era un préstamo con opción de compra. Como sé que tengo el control de la información, hoy averiguo y resulta que cambiaron las condiciones y ya no va a préstamo, sino que de una vez ejecutan la opción de compra, porque recibieron más dinero, por lo que sea, pero quieren asegurarse al jugador para allá. Hubo un cambio de una información que yo publiqué, pero yo fui la primera persona que también contó que se dio ese cambio. Entonces eso es tener el control de la información como para ejemplificar esto. O sea, usted digamos que se piensa muy bien la reacción de cada trino como para dejar de pronto si por las negociaciones se caen o hay un cambio en algún momento, mejor dicho, usted tiene cómo responder en ese sentido. Salvo en el tema del Junior que usted dice, pues pucha, esa se me pasó. Eso fue error mío. Pero sí hay cosas que pues uno tiene que analizar mucho. Y hay veces como por la inmediatez, porque yo sé que hay gente que cuenta cosas y hay gente en la que confío. Yo siempre trato de verificar la información. Y trato de verificarla tan rápido que a lo mejor uno a veces se equivoca en una letra o en un año. No sé, estamos en 2024 y yo he puesto que un jugador firma hasta diciembre de 2023. Sí, sí, cosas que como por la inmediatez, para que nadie le gane a uno. Porque sé que hay muy buenos periodistas que también están ahora manejando este tipo de informaciones o que manejan este tipo de fuente por su propio querer. Pero sí, ahí uno tiene que tener como ese control y pensar, darse un segundo para ver qué está poniendo uno y cómo está poniendo todo, porque hay gente demasiado apasionada por sus equipos. Bueno, Pipe, sin duda también una de esas hinchadas a simple ojo que más comentan las noticias de fichaje creería que son Nacional, Millonarios y América, que son como los tres grandes de Colombia, en el caso de sus noticias. ¿Es así o cuál de pronto es la que más? Yo creería que la hinchada más fuerte a la hora de recibir noticias es Atlético Nacional. También porque he tenido muy buenas fuentes y tengo muy buenas fuentes todavía dentro del equipo. Y después yo diría que los del Junior de Barranquilla. O sea, el público costeño en redes sociales es muy fuerte, muy fuerte. Y también después diría que América. La hinchada de Millonarios es bien compleja de llegarle, no porque no sean receptivos, sino porque no genera tanta interacción o no es tan apasionado a lo mejor en redes sociales por el equipo, porque sí hay mucha hinchada y pega muy fuerte, pero creo que Millonarios no es tanto así como los otros tres que acabo de mencionar. Y también está la hinchada de Santa Fe, que sé que hay mucha, pero es demasiado cauta en redes sociales. Entonces son equipos grandes que a lo mejor no generan tanta interacción. También está el Cali, el Deportivo Independiente Medellín, yo creo que sería el cuarto equipo que más mueve con este tipo de noticias, o al menos estoy hablando desde mi perspectiva, o por las estadísticas de lo que veo, de los trinos que pongo de X o Y equipo. Bueno, Pipe, ya volviendo al plano personal, ¿por qué cree que, digamos, hay ese grupito de colegas que usted mencionó, digamos, de Win o de otros medios que se han casi que ensañado en su contra, digamos, en redes sociales, o que, digamos, si hay una transmisión en vivo, le mandan la pullita? ¿Por qué cree que pasa eso? Pues yo no sé particularmente qué pase por cada persona. Hace poco un colega en Pereira me decía que lo diga sin miedo, que es envidia. Y yo creo que hay envidia de varios que a lo mejor llevan luchando en esto muchísimo tiempo y que pues más allá de toda la información o de muchas cosas que puedan averiguar o de cubrir años al equipo, por X o Y razón sus publicaciones no tengan tanta interacción como la que yo hoy tengo. Y de verdad, pues afortunadamente, después de varios estudios que sé que se han hecho, sobre todo en Win, el periodista que más interacciones está generando, sobre todo en X, soy yo. El periodista colombiano con más interacciones soy yo, y eso pues no es tan fácil de asimilar, yo creo que por algunos. Por otros simplemente creo que es porque se toman problemas que a lo mejor ni siquiera fueron con ellos. Yo tuve un problema con Pilar Velázquez y con Juliana Salazar hace muchos años, y a raíz de eso entonces se ensañaron porque simplemente son amigos de una o de otra. Y el hecho de haber tenido ese problema hace que los amigos de ellas entonces me odien simplemente porque son amigos de ellas y porque yo dije X o Y cosa. La situación, para resumirla, es que había un fichaje de Steven Alzate que llegaba al Estándar de Lieja, y yo tenía la información de que era un año.
Juliana Salazar dijo que eran 6 meses y alguien salió a desmentirla y yo pues simplemente dije, no es así, es un año. Cuando se hace oficial, el Brighton comunica que es un año y ella seguía ensañada diciendo que iban a ser nada más 6 meses. Supongo porque alguien se lo dijo, pero estaba ensañada en que, y que vio el contrato. Steven Alzate se quedó un año, como decía el comunicado oficial. Y ya básicamente esa fue la pelea y Pilar Velázquez se metió simplemente a defender a su amiga. Yo no sé si le respondí o qué, o más gente después la insultó. Estoy seguro que no la insulté, pero ya mucha gente se involucró en esto y simplemente por eso pues ya la cogieron en contra y bueno, ya eso pasó y no sé por qué la gente no logra diferenciar entre pues un problema que tienen dos personas y otro. Pero bueno, esas cosas suceden. Ni siquiera, yo no lo veo ni siquiera como un problema, sino es como una información y la información tiene distintas versiones. Uno tiene nada que tomárselo personal, pero bueno, Sí, son formas de ver la vida, creo yo. Sí, tal cual. Bueno, Pipe, a raíz de su salida de Win, mucho se ha especulado con la misma. Unos aseguran que esta se produjo a raíz de las informaciones que usted venía dando sobre el tema de Atlético Nacional, que estas informaciones pudieron incomodar a directivos del equipo, que es un equipo pues, que hace parte de la organización Ardila Lule, como pues, la misma empresa Win Sports. Hay otros que dicen que también es el tema de, pues, de los egos, específicamente de un grupo de colegas con el que no había una buena relación. ¿Qué podría usted contarnos de su salida de Win en específico? Sí, ¿y por qué cree que se dio? Pues sí hubo muchas quejas, sobre todo por parte de presidentes de equipos hacia Win. Y hoy Win tiene una política específica, pero no por ser grosero, sino porque de verdad quiero contar esto en un espacio diferente. Voy a responder eso más adelante, pero pues no es este el espacio que quiero para responder ese tipo de cosas. Lo cierto es que eso de que se habló de que yo estaba casi que amenazando gente con mi información, pues es completamente falso. ¿Cuándo cree que será ese espacio como para que ese desahogo suyo, que se dé, porque de verdad es una noticia con la que se ha especulado mucho, ¿cuándo cree que va a romper el silencio Pipe Sierra en ese sentido? No, yo creo que va a ser pronto. En 1 o 2 semanas seguramente podré contar a través de mis redes sociales finalmente qué pasó. Lo cierto es que yo no renuncié. A mí me despiden de Win Sports y me despiden sin justa causa. Okay. Que en realidad pues todos sabemos cuál es la causa, pero por esa causa no me pueden despedir legalmente como si hubiera cometido un error. Simplemente había otros lineamientos y creo que por no censurarme terminan tomando esa decisión. Bueno, ya ahí nos dio un adelanto, igual en cuestión de semanitas en el canal de Pipe, en las redes sociales de Pipe, pues se sabrá la verdad. Bueno, Pipe, también hemos hablado del tema de, pues, de esas rivalidades que hay en el periodismo y demás, pero el periodismo también tiene cosas muy bonitas y es esos amigos que de pronto le ha dejado el periodismo. ¿A quién considera de pronto usted un pana, una persona que le ha tendido la mano, con quien tenga una buena relación dentro del periodismo? Pues yo a raíz de muchas cosas que me han pasado he aprendido también a no confiar en todo el mundo. Okay. Yo tengo mis dos grandes amigos que estuvieron en Win, hay uno que renunció hace rato y otro es Juan José Mantilla, que es muy buen periodista del canal. Alexis Rodríguez, siento que es no solo una gran persona, sino un gran periodista, es un gran amigo. Julián Capera, con el que trabajé en la W, él después pasa solo a Caracol Radio y después pasa a ESPN cuando pues le llega la propuesta. Creo que es un amigo en el que pues yo podría confiar y ya. Y no es que sean pocos, sino hay mucha gente a la que admiro. Por ejemplo, Iván Mejía, con el que nunca he tenido ningún tipo de interacción. Admiro mucho su trabajo. Y el de Samuel Vargas, que no lo considero un amigo porque no siento que hayamos tenido un vínculo tan fuerte, pero para mí es el próximo periodista colombiano número 1 en temas de análisis y comentario, por cómo hace las cosas y por cómo explica todas las situaciones, que no es el típico confunde y reinarás con palabras que la gente del común no entiende. ¿Qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones de periodistas? Yo creo que me han preguntado esto varias veces y siempre respondo lo mismo, y es: trabajen en redes sociales, trabajen en tantos medios independientes que hoy puede haber, porque hoy día TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch generan mucha interacción, incluso más fuerte de la televisión. O sea, hoy en Europa nadie ve televisión, es más la gente que consume Twitch, por ejemplo.
En Estados Unidos funciona con YouTube. Y yo siento que ahí están los futuros medios de comunicación. Y yo hoy no sería tan conocido si no hubiera sido por mis redes sociales. Porque si bien la W me aportó y me aportó demasiado, y Win también me ayudó en algunas cosas, siento que yo no sería el periodista reconocido si no fuera por redes sociales. O sea, nadie me reconocía por ser Pipe Sierra, el periodista de Win, o Pipe Sierra, el periodista de la W. Es Pipe Sierra, el de Twitter. ¿Sí? Entonces mi consejo es a las nuevas generaciones que trabajen en sus medios independientes, porque ahí hay una gran plataforma para que desarrollen esto que es una pasión. Bueno, y ya para despedirnos, ¿qué sigue para Pipe? ¿Qué proyectos se tiene en mente? ¿Fortalecer este tema digital? ¿De pronto hay alguna propuesta de algún medio? ¿Qué sabremos de Pipe en los próximos meses? Pues han llegado ofertas y propuestas, pero pues no han sido lo que yo esperaba. Pero pues tengo un tiempo, un plazo también para analizar que me he dado, pero seguramente sí tener una independencia en redes sociales creo que es una de las prioridades hoy que tengo, y si llega a darse la posibilidad con unas condiciones particulares para aceptar esa propuesta en un medio de comunicación, sería espectacular, sería buenísimo, pero a la espera, a la expectativa de que pueda pasar en los próximos meses o días. Bueno, Pipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación de quienique.com, una entrevista muy agradable, pudimos hablar su pasado profesional, presente profesional, esas cositas que tiene de pronto detrás el periodismo deportivo tras bambalinas. ¿Con qué mensaje se quisiera despedir de nuestros seguidores? Bueno, no, lo primero es agradecerle a toda esa gente que ha podido confiar en este proceso, ha podido confiar en mi información, que de verdad crean que siempre voy a tratar de entregarles lo que más pueda conocer de la verdad y lo que más se pueda también decir de toda esta situación. Y agradecerles a ustedes también por el espacio, porque creo que hace falta más hablar de lo que pasa detrás de simplemente las noticias o las informaciones, y también que somos las personas las que hacemos parte de los medios de comunicación. No es tanto el medio de comunicación el que entrega la noticia siempre, sino es una persona la que trabaja y la que hace el esfuerzo para que ese medio de comunicación tenga las visualizaciones o las interacciones que desean. Pero siempre hay una persona detrás de un medio.